Hello, this is your teacher, Hector Alvarez. Now I'm going to teach you about the use of was and where. Bien, ahora les voy a hablar acerca del uso de was y where. El uso de esos dos. Dice aquí, was and where are the simple past of the verb to be. O sea, was y where son el pasado simple del verbo to be. El pasado simple. Vamos a ver entonces cuándo usar was y cuándo usar where. Was is used with singular subjects. Was dice que es utilizado con sujetos en singular. Sabemos que singular, cuando hablamos de singular, nos referimos a una persona o un sujeto cualquiera, ¿verdad? A un sujeto, cuando es uno. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Luis was reading a book yesterday. Luis estaba leyendo un libro ayer. Entonces, como estamos hablando de Luis y Luis es una sola persona, es uno solo, entonces utilizamos was porque estamos hablando de singular, que es Luis. I was singing a song in a club last night. Yo estuve cantando una canción en un club anoche. Entonces, como yo es una sola persona, entonces utilizamos en el verbo was, en singular. Aquí entonces, he was cooking 2 days ago. Él estaba cocinando hace 2 días. Entonces, él, como es una sola persona, entonces utilizamos was. Vamos a ver el uso de where ahora. Where is used with plural subjects. Dice, where es utilizado con sujetos en plural. Aquí tenemos ejemplos. Martha and Luisa were having lunch together yesterday. Marta y Luisa estaban almorzando juntas ayer. Entonces, como estamos hablando de dos personas que son Marta y Luisa, entonces el verbo debe ser utilizado where, porque where se utiliza cuando es más de una persona o más de un sujeto de quien está hablando la oración. El siguiente ejemplo, my parents were talking about the issues yesterday. Mis padres estuvieron hablando acerca del asunto ayer. Entonces, como usted ve, esa S aquí está hablando de mis padres, más de uno, papá y mamá. Entonces, como es más de un sujeto, entonces se utiliza el verbo en plural, where. Y el siguiente ejemplo es, Carlos and Mario were driving a car last week. Carlos y Mario estuvieron conduciendo un carro la semana pasada. Utilizamos where, ¿por qué? Porque estamos hablando de Carlos y de Mario. Entonces es más de una persona. Cuando es más de un sujeto, entonces el verbo debe ser where, en plural. Bien, entonces aquí tenemos un pequeño ejercicio. Dice, complete the sentences with was and where. Entonces, aquí va a utilizar uno de estos dos, opción A u opción B, ¿verdad? Dijimos que was es cuando hablamos de una sola persona. Aquí hablamos de Rosie. Rosie was visiting her mom last week. Entonces, olvidándonos de que no sabemos lo que significa eso y no tiene importancia, eso usted lo averigua para usted aprender más sobre lo que es el idioma inglés. Pero lo que queremos es saber cuándo poner was y cuándo poner where. Entonces siempre el sujeto va a principio. El sujeto es lo primero que se escribe. Entonces, como el sujeto está en singular, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a encerrar la A, simplemente. Encerramos la A. Entonces, la opción A es was. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí dice María and John
cuando hablamos de María and John, estamos hablando de más de una persona. Entonces, el verbo debe ser el plural, were, la opción plural, ¿verdad? Aquí dice my brother. My brother significa mi hermano. Entonces, si estoy hablando de mi hermano y no de mis hermanos, entonces estoy hablando en singular. Si es en singular, entonces voy a utilizar la opción A, que es was. Aquí dice my sisters. Si dice my sisters, entonces esa S indica que estamos utilizando el plural. Por lo tanto, entonces dice mis hermanas. Entonces es más de una persona. Por lo tanto, entonces el verbo debe ser were, porque es el que pertenece al plural. Y seguimos aquí como última opción, David and Carla. Entonces, cuando hablamos de David and Carla, son dos personas también que por lo tanto pertenece al plural. Y ya, eso es todo. Eso es todo. ¿Cómo usted va a saber cuando va a poner was y were? Con el sujeto. Si el sujeto está en singular, si es una sola persona de quien está hablando, entonces usted va a encerrar was. Si es más de una persona, si está en plural, entonces usted va a encerrar were. Espero que haya entendido esto. Eso es cuanto para el uso de was and were. This is your teacher, Héctor Álvarez. See you later. Bye bye.